Hola a todos, saludos desde Madrid. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de cuándo vean esta ponencia. En primer lugar, muchas gracias a la Asociación Cultural y Social Alborea por su invitación a participar en este ciclo de conferencias anual y este año en concreto también virtual. Es una pena que no hayamos podido encontrarnos en Albacete, tierra natal de muchos de los que estáis viendo, seguís este programa de conferencias y mía también. Siempre es una pena no poder volver a los lugares que uno quiere, pero bueno, también es de agradecer que la tecnología nos da ciertas facilidades y en concreto, de hecho, ya pueden ver por el fondo y nuestra estupenda plaza del Altozano y nuestro estupendo cuchillero que casi estoy con ustedes en Albacete. Bueno, decía, gracias por haber contado conmigo para formar parte de esta serie de encuentros de la Asociación Alborea. He tenido ocasión de ver el programa completo, el de este año y anteriores, y me ha parecido muy interesante. Yo creo que la Asociación Alborea está poniendo el foco en temas de gran relevancia, en los temas que yo considero especialmente importantes, como la dimensión social y cultural de las personas y lo que la Iglesia y el humanismo cristiano tiene que decir sobre ambas dimensiones, que es mucho, si no todo. Bien, mi intervención, como ya saben, se titula Por una economía del bien común, dar un alma a la economía del mañana. Un entrecomillado sacado de las palabras del Papa Francisco en esa primera carta que en 2019 dirigía a jóvenes emprendedores, economistas de todo el mundo para ponerle un nuevo rumbo a la economía o para reanimar la economía del mañana. Como se puede adivinar por este título, la ponencia va a estar centrada en el plano económico, pero como habrán podido ver o comprobar también en la presentación de mi trayectoria, yo soy doctor en comunicación social, soy profesor de la Facultad de Humanidades y Comunicación de la Universidad de San Pablo, es decir, no soy economista. Mi formación es en comunicación y sobre todo en humanidades, pero no soy economista y la economía per se no es mi especialidad. Entonces, el hecho de que un humanista hable sobre economía, eh, en principio puede sorprender y desde luego que tiene sus inconvenientes, aunque espero que también tenga ciertas ventajas. Y entre los inconvenientes, pues el hecho de que no introduciré ni puedo hablar de fórmulas complejas, ni números, ni cuentas, porque no es mi formación. Y si alguien viene o venía con esa idea de un análisis pormenorizado, basado en cifras gráficas, quizás se va a sentir un poco decepcionado. Algún número veremos, pero no es mi preocupación esencial acerca de la economía. Lo que más me preocupa, y quizás también la ventaja de un humanista que habla sobre economía, y lo que he venido a comentar, ¿no?, en esta ponencia, es el hecho de que podamos poner en juego toda esa ética y esa antropología que subyace o debería subyacer al hecho económico. En este sentido, e insisto, poniendo el foco en los principios y los valores que sostienen la economía, mi intervención, para que tengamos un pequeño marco de referencia, se podría dividir o se va a dividir en dos grandes bloques. Una primera parte en la que me gustaría abordar el análisis del modelo económico actual, es decir, cuál es el paradigma económico hoy, qué nos propone este paradigma económico, qué principios lo sostienen y también valorar si esos principios sintonizan o no sintonizan con lo que el mundo necesita o necesita en estos momentos. Y ya adelanto, aunque no creo que sorprenda a nadie, que este apartado será muy crítico con los postulados que rigen la economía actual. Y ya en un segundo bloque, a partir de ese análisis y esa reflexión sobre lo que nos propone la economía hoy, querría lanzar ideas, ciertas claves desde otra visión, desde otro modelo económico, de lo que creo, y creen expertos en economía que citaré en su momento, digo, lo que creo que es necesario cambiar en la forma en que entendemos y practicamos el hecho económico. Y bueno, ya casi a modo de despedida, después de estos dos bloques, podemos hacer una recapitulación de las ideas fuerza y también exponer figuras de referencia que siguen la vía de la economía del bien común y ver, ¿no?, en qué línea están trabajando estas figuras de referencia. Soy consciente, además, de que en el momento en el que celebramos o están viendo esta ponencia, y más teniendo en cuenta que abordamos el tema económico,
el COVID-19, la pandemia está muy presente, seguramente está planeando, ¿no?, por la mente de todos al hablar sobre economía. Porque, en fin, queremos dejar atrás una crisis sanitaria, pero no es menos cierto que ya tenemos encima, además, una gran crisis económica. Pero al mismo tiempo tengo que decir que si hubiéramos celebrado este mismo encuentro antes de la pandemia, mis palabras y la reflexión a la que intento invitar con mi intervención habrían cambiado muy poco y en lo fundamental, absolutamente nada. Me explico. La crisis económica ya existía con anterioridad a la pandemia. ¿Que la pandemia ha agravado la crisis? Sí. ¿Que la pandemia ha empeorado la crisis o la situación económica? Sin duda. Pero la crisis ya existía. Es decir, en lo que tiene que ver con las ideas base y el planteamiento del sistema económico actual, más allá de las cifras inmediatas, la pandemia ha añadido muy poco. No me canso de decirlo allá donde voy. La pandemia lo único que ha hecho es hacer más urgente lo que de por sí ya era urgente, que era hacer una reflexión y trabajar por un cambio en el planteamiento de un sistema económico cuyo fracaso es innegable, pero es que lleva siendo innegable muchos años ya. Fíjense, en mayo de 2019, mucho antes de que tuviéramos noticia de esta pandemia inédita, el Papa Francisco ya advertía de esta necesidad de reflexión, esta necesidad de cambio, y dirigía una carta, la cual ya he introducido antes, ¿no?, por el entrecomillado del título, una carta a economistas y emprendedores de todo el mundo para convocarles en la ciudad de Asís al evento de Economy Francesco, un evento que finalmente se celebró el pasado mes de noviembre, en modalidad online, por las circunstancias que todos conocemos. Y en estas palabras, que como digo son muy anteriores a la pandemia, en mayo de 2019, estas palabras a economistas y emprendedores, se podía leer lo siguiente, y cito, tienen el fragmento ahí en pantalla y me van a poder seguir. Es necesario corregir los modelos de crecimiento que son incapaces de garantizar el respeto del medio ambiente, la acogida de la vida, el cuidado de la familia, la equidad social, la dignidad de los trabajadores, los derechos de las generaciones futuras. Desgraciadamente, sigue sin escucharse la llamada a tomar conciencia de la gravedad de los problemas y, sobre todo, a poner en marcha un nuevo modelo económico fruto de una cultura de comunión, basado en la fraternidad y la equidad. En esta carta, en estas palabras en concreto, el Papa Francisco nos llamaba o nos llama la atención sobre la necesidad urgente de obrar un cambio de paradigma económico, porque el modelo económico actual no funciona. Entonces, ¿cuál es ese paradigma económico que está criticando el Papa Francisco? ¿Cuál es ese paradigma económico que el Papa Francisco nos urge, nos está urgiendo a cambiar porque ha fracasado? Bien, esto es lo primero que querría responder, lo primero que querría que viéramos juntos en esta primera parte de la ponencia, que analizáramos de dónde partimos. Es decir, no lo que nos gustaría que hubiera, sino lo que hay. Pues bien, el paradigma vigente en la actualidad, yo creo que esto a todos nos suena, aunque sea de oídas, es el capitalismo. Y no solo en Europa, y no solo en Occidente, sino en el mundo entero, porque ya sabemos que incluso esos países que tradicionalmente han estado vinculados a las economías de planificación, por su tradición, por su pasado, normalmente su pasado político marxista, comunista, véase el caso de China, ¿no?, que juega también en la liga del capitalismo porque les interesa. Bien, pues ¿cuáles son las notas definitorias del capitalismo, del sistema económico actual? En primer lugar, en el centro del modelo capitalista está, sin duda alguna, el crecimiento. Esa es la nota definitoria de nuestra economía capitalista, el crecimiento a toda costa, pase lo que pase, incluso si hace falta dejar a los demás atrás, porque en nuestro mundo, tal y como están planteadas las cosas ahora, el crecimiento implica, en un momento dado, superar a otros. Y con el crecimiento, que digo, es la nota central del capitalismo vivido hoy, toda una serie de valores, o yo más bien los llamaría contravalores, que lo facilitan y van en esa misma línea de tener y ganar cuanto más mejor. El primero de estos valores o contravalores asociados al crecimiento es la competencia. Cuánto nos preciamos hoy de ser personas o ser una sociedad competitiva, muchas veces sin darnos cuenta de que la competitividad implica, por definición, que uno gane y otro pierda, que uno tenga más y otro tenga menos, definición de la desigualdad, ¿verdad? Que unas personas valen y otras no valen, es decir, los famosos descartados de los que ya hemos oído hablar en más de una ocasión al Papa Francisco. Bien, esta competencia a la que estamos sujetos, como decía, genera desigualdades, genera descarte y también genera ciertos fantasmas o temores sociales.
El miedo, por ejemplo, el miedo a perder lo que se tiene. Christian Felber, economista austriaco, líder del movimiento de la economía del bien común, lo ha dicho muy bien. Esta competitividad y la preocupación constante de que otros, para salir vencedores o ganadores, me quiten lo que tengo, hace que el sistema esté construido sobre el miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a perder mis ingresos, miedo a perder el reconocimiento social que he ido construyendo con el tiempo. Y esta lógica de la competencia del rendimiento a la que estamos sometidos o a la que queremos someternos ha terminado perpetuando todos aquellos males que forman parte de nuestra cosmovisión del mundo y que hoy, en cierta manera, nos definen como sociedad. La imagen del otro como enemigo, la desigualdad, la cultura del descarte y el miedo. Y esto no nos lo ha traído la pandemia. Lo que sí nos ha traído la pandemia, utilizando las palabras de Francisco en Fratelli Tutti, es un espejo de las ideas dominantes. La pandemia nos ha devuelto el reflejo o el crudo reflejo del tipo de sociedad que somos o del tipo de sociedad que hemos elegido ser. Ciertos agentes, desde luego no la Iglesia, luego veremos lo que dice la Iglesia sobre la economía, ciertos agentes nos han dicho que la competencia y el crecimiento eran los mejores dinamizadores o estimuladores de la economía. Pero no existe ninguna demostración científica de esta afirmación. Cierto que viene de Hayek, de Friedrich Hayek, en su famoso ensayo Camino de Servidumbre, y cierto que Hayek es un premio Nobel de Economía, pero no hay evidencia científica de esta afirmación. Los premios Nobel también tienen sus ideas y su particular visión del mundo que no tienen por qué coincidir con los de la Iglesia. Y como digo, insisto, no hay evidencia científica de que el capitalismo, la competencia y el rendimiento que promueve sean los mejores sistemas para dinamizar la economía. Pero el caso es que nos lo hemos creído y lo hemos asumido. La competencia y el crecimiento son los mejores estimuladores de la economía. Nos lo hemos creído. ¿Quiero decir con mis palabras que la competencia, el rendimiento, la eficacia, el beneficio material son malos per se? ¿O son absolutamente malos? No, para nada. Hay ocasiones en que esto es necesario. Y es necesario tener bienes y tener dinero para poder vivir mejor. Yo no estoy criticando esto. Ni critico el libre mercado, ni la libre competencia, ni la acumulación de bienes, ni critico, por supuesto, la propiedad privada. Para nada. Pero al mismo tiempo es importante darnos cuenta de que estos valores no nos han dado lo que realmente necesitamos como personas. Es decir, no hay duda de que el capitalismo ha generado bienes y ha generado mayores ingresos per cápita. Eso nadie lo duda. Pero ¿el PIB nos dice si el país es más o menos libre? Es decir, no hay duda de que el capitalismo ha generado bienes y ha generado mayores ingresos per cápita. Eso nadie lo duda. Pero el Producto Interior Bruto de un país, el PIB, nos dice si ese país es más o menos libre. No, el PIB nos dice cuánto gana o crece un país, pero no nos habla del bienestar real de sus ciudadanos. Una nación puede tener un PIB estratosférico y ser una dictadura. Una nación puede tener un PIB estratosférico y destrozar el medio ambiente. Una nación puede tener un PIB estratosférico y no tratar a las mujeres con respeto. Una nación puede tener un PIB estratosférico y que el reparto de bienes en el país sea absolutamente desigual e injusto. El capitalismo también ha reducido los índices de pobreza absoluta, por supuesto. No lo pongo en duda, nadie lo pone en duda, ahí están las cifras. Pero, ¿el capitalismo reduce la pobreza relativa y la desigualdad? Las cifras nos dicen que reduce los índices de pobreza a la vez que aumenta los índices de desigualdad. El capitalismo ha aumentado la esperanza de vida. Es verdad, es cierto. ¿Vivimos más? Sí, pero nos importa cada vez menos la vida. ¿Dónde están quedando los índices de natalidad? En concreto, ¿dónde están quedando los índices de natalidad en España? ¿Qué ha pasado con la eutanasia en España? Y cuidado que viene una nueva ley del aborto. Vamos, que habría que estar ciego para no percibir que el balance de la suma total de bienes que nos ha dado el capitalismo es muy positiva. Yo creo que esto no se puede dudar. Pero habría que estar también muy ciego, quizá otro tipo de ceguera, para no percibir que el malestar social, cultural y espiritual que estamos viviendo en el mundo entero es directamente proporcional a ese incremento de suma de bienes. Justo Stefano Zamagni, profesor de Economía Política en la Universidad de Bolonia, también de la Johns Hopkins University, se ha referido a esta relación como la gran aporía del desarrollo.
Este fragmento que les proyecto ahora en pantalla yo creo que es significativo, descriptivo de este fenómeno que yo antes intentaba reflejar con diferentes ejemplos. Dice Stefano Zamani, el extraordinario crecimiento económico, en el sentido de aumento sostenido de la riqueza, y el progreso civil, en el sentido de ampliación de los espacios de libertad de las personas, no han conseguido ir de la mano. No es difícil comprender por qué en estas condiciones el aumento de bienestar no va acompañado de un aumento de la felicidad pública. Es decir, los valores que propone el capitalismo, ese beneficio y ese rendimiento a toda costa, se han demostrado incompatibles con el ser humano. No pueden ser, tienen que dejar de ser el motor de la economía, que es casi como decir el motor y el centro del mundo, porque cuando nos encontramos o nos encontremos ante un dilema ético, ¿queremos que sea el crecimiento y la competencia las premisas, las prioridades que nos van a marcar la decisión final? ¿Queremos que todo se decida, que se siga decidiendo en base al crecimiento o el beneficio material que ofrece algo o alguien? ¿Queremos que sea el beneficio que sacamos, el utilitarismo, el criterio de toma de decisiones para todo? De momento lo está siendo. ¿Queremos que siga siendo así? Fíjense, este empeño en criticar el capitalismo, el sistema vigente, no es mío, no es solo mío, no es gratuito, como tampoco creo, como muchos se empeñan en afirmar, que sea solo o exclusivamente cosa del Papa Francisco. Es que el Catecismo de la Iglesia Católica, un documento fundamental, de tamaña importancia para la Iglesia, contiene las claves para darnos cuenta de que hemos cogido un rumbo con el capitalismo que no nos lleva a buen puerto. En fin, no puedo recoger aquí o comentar todo lo que la Iglesia dice sobre la dimensión económica, pero sí voy a rescatar tan solo dos números del catecismo como referencia. En pantalla tienen el punto 24-26. La vida económica está ordenada, ante todo, al servicio de las personas, del hombre entero y de toda la comunidad humana. Es decir, no está ordenada, como está ordenada hoy, al aumento del lucro o el poder, ni tampoco está ordenada a multiplicar la productividad. Cito de nuevo, debe estar ordenada ante todo al servicio de las personas. Punto 24-32. Y recuerdo, estoy leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, que no es mi opinión personal ni la de nadie en particular. Es el Catecismo de la Iglesia Católica. Los responsables de las empresas están obligados a considerar el bien de las personas y no solamente el aumento de las ganancias. Bueno, en fin, yo hago balance entre lo que nos pide la Iglesia y la situación a la que nos ha conducido el capitalismo y compruebo que no estamos en la misma onda. ¿Y por qué no estamos en la misma onda? Porque el éxito del sistema económico actual se está midiendo, se mide en relación a su capacidad para generar beneficio, cuando debería medirse en relación a su capacidad para potenciar a las personas y para potenciar las virtudes esenciales que definen a las personas. Una economía que no hunde sus raíces en esas virtudes esenciales, en la ética, en la antropología, es una economía condenada al fracaso, porque es incapaz de conectar con lo humano, y la economía debe estar al servicio de lo humano. La economía podrá conectar con el beneficio material, pero el beneficio material no es lo esencialmente humano. En cualquier caso, para no dar lugar a malentendidos, quiero aclarar lo siguiente. ¿Significa mi rechazo al capitalismo que me pliego al comunismo o me retrotraigo a la concepción feudal de la economía? Por supuesto que no. No estoy diciendo que nuestra alternativa sea la economía planificada, ni las formas premodernas de la economía, para nada. De hecho, no sé cómo lo verán ustedes, es una lástima, ¿no?, que no podamos iniciar ahora una discusión cara a cara porque sería muy interesante, pero quizá luego lo podemos hablar o plantear en las preguntas que envíen. Digo, no sé cómo lo verán ustedes, pero creo que hay cierto miedo entre los católicos a decir que no estamos de acuerdo con el sistema capitalista o a criticar el capitalismo. Porque claro, si no estamos en el bando del capitalismo, somos marxistas o tenemos una visión retrógrada revisitando las formas premodernas de la economía. Y de hecho, tanto es así que hemos podido comprobar cómo al Papa Francisco, no precisamente o no solo desde fuera de la Iglesia, también desde dentro, se le ha acusado de ser marxista por su crítica al capitalismo, ni más ni menos. En fin, mi crítica para nada tiene que ver con esa dicotomía capitalismo-comunismo. Simplemente creo, siguiendo el mensaje de la Iglesia, no solo la invitación del Papa Francisco, el propio mensaje de la Iglesia,
Y con esto quizá entro ya en la segunda parte de mi intervención, del análisis que venía haciendo a las propuestas de cambio. Simplemente decía que hay otros valores que vencen esa dicotomía porque están por encima de las ideologías. Valores que responden mejor desde la ética, desde la antropología y desde la economía, que sirve a esa ética y esa antropología a lo que las personas somos por naturaleza, y en concreto al momento de incertidumbre y dificultades en el que nos encontramos ahora. ¿Cuáles son esos valores que necesitamos incorporar al paradigma económico para, retomando el título y las palabras de Santo Padre, para dar un alma a la economía del mañana, para reanimar la economía? Porque claro, la crítica al sistema actual está muy bien, pero mi intervención quedaría a medias o no sería honesta si no aportara ideas acerca de qué podemos hacer. ¿Cuáles son esos otros valores? Bueno, sin pretender aportar todas las soluciones, porque yo creo que este cambio está en marcha, está en proceso, caben muchas aproximaciones diferentes. Creo también que todos podemos aportar a esto con diferentes ideas. Al menos sí creo que hay ciertas claves indispensables que podrían forjar una diferencia y un cambio con respecto a lo que venimos haciendo en economía. Yo mencionaría ahora tres que creo muy relevantes, pero por centrar el marco teórico tengo que aclarar que sigo en estas tres claves la vía de la economía civil. La economía civil la han desarrollado por extenso muy diversos autores, expertos, especialistas en economía. Para quienes estén interesados en profundizar sobre la cuestión, les dejo aquí en pantalla algunas referencias importantes, por ejemplo, la obra de profesores como Stefano Zamagni, de Luigino Bruni o más recientemente Alessandra Smerilli. Quiero mencionar tres claves que creo relevantes, pero quizás en sus comentarios, entre todos, podemos barajar o discutir qué otras son necesarias para lograr este cambio en la economía. Para empezar, el valor o el principio de la reciprocidad. O si queremos, para que sea más claro y se entienda mejor, el valor de la gratuidad. El sistema económico actual se basa en el intercambio de equivalentes. Te doy algo a condición de que me devuelvas algo equivalente en valor. Y no te doy nada si no tengo la seguridad de que no me lo vas a devolver. Pero claro, además de que esta visión no deja espacio al altruismo y si me apuran a la caridad, cada vez más en esta situación difícil que nos ha tocado vivir, en concreto con la pandemia, va a haber más personas, va a haber más familias que no puedan devolver aquello que se les da, porque no tienen nada que dar a cambio, me refiero, nada material, lo equivalente en valor material. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos dejamos a esas personas por el camino? ¿Las apartamos de nuestro camino? A ver, uno puede ponerse intenso con esto, adoptar el papel de tipo duro y decir o argumentar, claro, la vida es así, a veces se gana, a veces se pierde, esto es lo que hay, así está montado el mundo. Pero lo cierto es que esta actitud solo es otra manera de lavarse las manos. O por decirlo simple y llanamente, es una actitud egoísta. Necesitamos recuperar el sentido de la gratuidad, la opción de que yo dé algo libremente y según mis capacidades para que otros puedan dar a su vez libremente y según sus capacidades a mí mismo como devolución o incluso a otras personas sin mediar esa devolución. De forma que así podamos extender entre todos la reciprocidad y la gratuidad. Un segundo principio clave es redirigir el propósito o finalidad que tiene ahora la acumulación de bienes. Es que acumulamos bienes para ser más aquí y ahora. Y si llevamos esto al nivel social, es que acumulamos bienes para ser la mejor generación, la más grande generación que ha pasado por este mundo. La acumulación de bienes no es mala per se. De nuevo, no quiero decir que haya que borrar la acumulación de bienes o haya que acabar con ella, pero no es mala siempre y cuando se entienda en relación a los demás. En el plano individual como un deber de responsabilidad para con los demás y en el ámbito social como una responsabilidad para con las generaciones anteriores y las generaciones que vendrán. Es decir, siempre y cuando se entienda la acumulación de bienes como conservar lo que se me ha dado y dejar más de lo que se me ha dado. Que esto además se enlaza directamente con el cuidado del medio ambiente, el respeto a la creación, a la casa común que todos conocemos ya por Laudato Si, que está tan presente ahora en el debate. Es decir, demos gracias por el mundo que se nos ha dado e intentemos preservarlo para los que vendrán, para que otros, no solo yo, pueda disfrutarlo. Y la tercera clave pasa por redefinir el concepto de libertad económica, o si queremos, el concepto de libertad de empresa. Hoy entendemos la libertad económica y de empresa como la capacidad de obtener el máximo beneficio, la máxima utilidad, la máxima suma de bienes totales.
Y en el ejercicio de esta mal entendida libertad, si una empresa y las personas que la forman no generan el máximo beneficio posible, como no me son útiles, me deshago de ellos. Independientemente de lo que pase con esas personas, ese ya no es mi problema, ¿no? Necesitamos recuperar y poner en práctica un concepto de libertad en el que el compromiso con el otro y con nuestra sociedad sea el núcleo de la actividad económica. Es decir, necesitamos sustituir la suma de bienes por una multiplicación de personas. Explico esta metáfora. Miren, en una suma da igual que uno de los sumandos sea cero. Esto no afecta al resultado final, ¿verdad? El resultado es el mismo si tenemos 1 más 3 más 4 que 1 más 3 más 4 más cero. La persona que es un cero no cuenta y por tanto se elimina de la operación. La operación no se ve afectada. En una multiplicación, sin embargo, todos y cada uno de los factores cuentan. Si uno de los factores es cero, toda la operación va a dar como resultado cero. Ninguna persona en la empresa, en el proyecto económico, puede faltar. Ninguna persona puede ser marginada, porque entonces toda la sociedad pierde. Esta es la idea de una libertad basada en el compromiso con los demás. El ejercicio de mi libertad económica debe contemplar y lograr, si se puede, el bien de todas y cada una de las personas que forman parte de la comunidad o la sociedad. Esto es, el ejercicio de mi libertad económica debe contemplar y lograr el bien común. Tenemos una misión fundamental entre manos, porque el cambio de paradigma económico podrá ser solo si conseguimos desplazar el crecimiento, el beneficio y el rendimiento del lugar central que ocupan ahora en el modelo económico. Nuestra misión es desplazar estos principios para que el bien común se convierta en el nuevo corazón de la economía, el nuevo centro de la economía. Es decir, no borramos del mapa el crecimiento, el beneficio y el rendimiento. No, ahí están, ahí van a seguir estando. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir beneficiándonos, vamos a seguir rindiendo. Es decir, la economía de mercado no desaparece. Lo que pasa es que ya no será una economía de mercado capitalista, sino una economía de mercado civil, civilizada, humanizada. Creo que todos estamos invitados a proponer ideas y a formar parte de este cambio. Yo he traído a esta ponencia algunas claves de cambio desde el modelo de la economía civil, que cuenta con un gran respaldo científico, está muy apegado a la apuesta de la Iglesia y guarda bien las distancias frente al determinismo empresarial capitalista y frente a la economía de planificación. Pero hay muchos modelos diferentes sobre la mesa. Pienso también desde la perspectiva concreta de la Iglesia en el distributismo de Belloc y de Chesterton, pero fuera de la Iglesia también hay propuestas, porque no hay que ser creyente para darse cuenta de que nuestro sistema económico no funciona. Tenemos el movimiento EBC, Movimiento de la Economía del Bien Común, liderado por Christian Felber, al que antes me he referido, que está teniendo además un impacto muy directo en el tejido empresarial. Tenemos también a Bicorp, en este caso no como un modelo, pero sí como un sello, una certificación que está haciendo también un esfuerzo notable en esta línea de la economía del bien común. Y desde hace años ya tenemos varios premios Nobel que trabajan con fuerza por un cambio económico a nivel global. Amartya Sen desde la vinculación del desarrollo económico con la libertad, Muhammad Yunus desde la igualdad de oportunidades con los famosos microcréditos que fundó, y más recientemente el matrimonio de economistas Abhijit Banerjee y Esther Duflo. Es decir, hay propuestas, hay voluntad de cambio, pero necesitamos dialogar, necesitamos movilizarnos, movilizar a la sociedad civil para llevar estas ideas de cambio a la práctica real de la economía, sin necesidad de que sea papá Estado o la Administración quienes abanderen esa iniciativa. La sociedad civil también tiene algo que decir aquí y tiene la obligación de decir algo aquí. Bien, pues a modo de resumen de todo lo que he ido introduciendo en esta ponencia, me gustaría recapitular y dejar 4 puntos que creo que son referencia de todo este proceso de generar una conciencia sobre la economía del bien común en la sociedad. Primero, creo que la Iglesia y el humanismo cristiano tienen en estos momentos, ahora mismo, una oportunidad inmejorable de presentarse como un agente de cambio. Como un agente de cambio efectivo, es decir, no solo como un agente de cambio o un referente pasivo o un referente teórico, sino un referente de cambio de verdad, desde el que pueda verse una transformación y unos cambios de verdad desde el exterior, desde fuera de la Iglesia, de forma que la Iglesia se presente como un líder de este proceso de cambio y de nuevo rumbo para la economía. De hecho, se ha visto
con el evento de Economio Francesco, ese evento mundial al que ya me he referido antes, que durante 3 días la Iglesia ha sido capaz de convocar y unir a premios Nobel, líderes mundiales, destacados empresarios, jóvenes emprendedores, de todas las nacionalidades, sensibilidades, ideologías, para generar un diálogo y buscar soluciones a una misma problemática, que es ese fracaso de la economía. ¿Qué institución ha sido o es capaz de generar hoy esa visión compartida? ¿Qué institución ha sido o es capaz de unir hoy en un ideal de fraternidad a toda la humanidad en estos tiempos de división? La Iglesia ha tenido en este evento un momento de liderazgo que debe mantenerse en el tiempo. Yo creo que es bueno, positivo, que se mantenga en el tiempo. Pero para ello debemos involucrarnos todos en ese proceso de cambio. Segundo, que el cambio de modelo económico no se logrará mediante un retoque superficial del capitalismo. Yo creo que hemos podido ver que el ajuste que tenemos que hacerle a la economía es complejo, porque requiere de, podríamos decir así, una subversión de los 3 principios que rigen la economía de mercado. Los 3 que ya hemos repasado anteriormente: incorporar los conceptos y la práctica de la reciprocidad y la gratuidad en el intercambio de bienes, redirigir el propósito de la acumulación de bienes para que se entienda esa acumulación de bienes como un deber de responsabilidad para con los demás, y redefinir el concepto de libertad económica para que el máximo beneficio y la máxima utilidad no sean ya el motor económico, y a cambio pongamos en práctica un concepto de libertad en que el compromiso con el otro y con nuestra sociedad sea el núcleo, el verdadero núcleo de la actividad económica. Tercero, ninguno de estos pivotes de cambio que acabo de mencionar y que hemos desarrollado durante la ponencia es nuevo. Ninguno de ellos es nuevo, no es ninguna novedad. Lo hemos visto ya, el magisterio y la doctrina social de la Iglesia ya los contemplan. Hemos repasado lo que dicen algunos puntos del catecismo, de hecho, sobre la vida económica, y ya hemos visto, ¿no?, que la vida económica debe estar ordenada ante todo al servicio de las personas y de toda la comunidad, que los responsables de las empresas están obligados a considerar el bien de las personas, no solo o no primordialmente el aumento de las ganancias, sino el bien de las personas. En cierto modo, este cambio no es ninguna novedad porque no deja de ser una vuelta a la palabra. Claro, sin embargo, es verdad que para realizar ese viaje o esa vuelta a la palabra necesitamos convencer al mundo con nuevas herramientas que se ajusten a las fórmulas y necesidades empresariales y de comunicación de nuestros días. Aquí hay otro reto importante. Y como último punto, cuarto punto, creo que este cambio que pretende la Iglesia, o este camino que inicia de manera explícita a partir del año 2019, no es una moda pasajera. Yo creo que esta conciencia ha venido para quedarse, esta gran conciencia de cambio en la economía que está promoviendo la Iglesia se va a mantener. Y no ha hecho nada más que comenzar. De hecho, ese evento de Economio Francesco, celebrado en noviembre de 2020, recogió las conclusiones del trabajo de miles de personas del mundo entero. Fue una jornada para recoger las reflexiones y análisis que se habían hecho, para crear un espíritu de acción y a partir de esas conclusiones trabajar por el cambio. Decía al comienzo de mi intervención que la pandemia no había añadido nada nuevo, más allá del empeoramiento inmediato de las cifras, y de que, bueno, añade una urgencia extra a la búsqueda de un nuevo modelo económico que ya era necesaria desde hace años. Pero sí creo que el escenario que nos presenta el COVID puede dotarnos de un sentido de oportunidad. Creo que tenemos la oportunidad de dar un sentido a todo lo malo que nos ha traído la pandemia, tomando juntos como sociedad un rumbo mejor en muchos planos, también en el económico. Creo que si no adoptamos ya urgentemente ese sentido de oportunidad, de compromiso mutuo, entonces sí creo que estamos abocados al desastre económico y quizá también de otra índole, ¿no? Termino, de hecho, con un fragmento de Fratelli Tutti. Es prácticamente imposible no leer la actualidad y no leer los hechos que nos ocurren en los últimos meses a la luz de la encíclica del Papa. Termino con un fragmento de Fratelli Tutti, el punto 36, casi al comienzo de la encíclica. Un fragmento que
que para mí es todo un golpe sobre la mesa y un aviso muy duro en esta línea de que es el momento de las oportunidades o del fracaso. Y nosotros, cada uno de nosotros, somos los responsables de escoger. Dice así este punto 36. Si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión global que nos engaña se caerá ruinosamente y dejará a muchos a merced de la náusea y el vacío. Además, no se debería ignorar ingenuamente que la obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando solo unos pocos puedan sostenerlo, solo podrá provocar violencia y destrucción recíproca. El sálvese quien pueda se traducirá rápidamente en el todos contra todos, y eso será peor que una pandemia. Bueno, pues con este propósito de reanimar la economía les dejo reflexionando y estaré, por supuesto, encantado de continuar conversando en respuesta a los comentarios y preguntas que quieran hacer. Me despido desde Madrid. Muchas gracias. Un abrazo fuerte.